hallaste presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. No solo buscamos tener solo tu rostro ver y conocerte y poder verte, revélanos tu gloria aquí. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Amén, aleluya, amén, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor Dios, donde, Dios mío, tú permites, Señor Dios mío, que tu pueblo, Señor Dios mío, venga a ti en este día nuevo que tú nos has dado, Señor. En este altar que levantamos a ti, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, porque tú eres Dios poderoso en medio de tu pueblo, Señor, porque tú eres Dios grande, eterno, aleluya, porque tu reino ha llegado, Padre, porque tú has venido a establecer el reino en medio, Dios mío, de esta tierra, Padre, y tu reino inconmovible, Padre, tu reino poderoso, el reino, Dios todopoderoso, que recibimos a través del Señor Jesús. Te damos gracias por este tiempo de palabra, Señor, por este tiempo de intercesión donde nuestras hermanas, Señor, hermanos, derraman el corazón en tu presencia, donde tu espíritu fluye en cada oración, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendice tu palabra, Señor, que llegue tu palabra y fructifique en cada corazón y dé vida, Padre, porque tus palabras son vida, son espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, sigue llenando cada vida, cada corazón necesitado en esta mañana. Impártete, Espíritu Santo, imparte tu palabra, Dios, porque tú sabes la necesidad, Dios mío, de tus hijos y aún de la creación que creaste en esta tierra al hombre, Señor. Oh Dios mío, Señor, que aún, Dios mío, sin conocerte muchos, Dios, aún, Padre mío, aún, Dios mío, te buscan de otra manera. Pero Dios mío, tú haces propicio para que un día puedan ser rescatados, Señor. Oh Padre mío, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, vaya ya a las naciones de la tierra, a los campos, a las veredas,
a los pueblos, a los caseríos, Padre, donde tu palabra sea impartida. Venga tu reino y hágase tu voluntad, que no sea como nosotros queremos, Señor, sino como tú lo planificaste desde antes de la fundación del mundo. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Que Dios siga llenando nuestras vidas, porque Dios está hablándonos por medio de su palabra, por medio de cada oración. Dios también, el Espíritu Santo fluye y nos habla, aún nos habla en una oración. Aún nos habla en pequeños detalles, en pequeñas cosas. Él nos habla por las personas, Él nos habla aún por los niños, aún por los hijos. El Señor nos habla. Él en todo tiempo, Él no para de hablarnos. Él es Dios poderoso. Hoy traigo una palabra que el Señor me daba. Esta palabra, como comenzó ahí la canción, la tuve en un sueño. El Señor me hablaba con esta canción en un sueño. Y el Señor quiere que nosotros como pueblo de Dios en estos tiempos que estamos y para la hora que Dios nos ha llamado a nosotros como hijos de Dios en estos tiempos, empecemos a clamarle a Él que siga viniendo su reino, que su reino sea establecido, pidiéndole al Espíritu Santo, como comienza a ir a la canción, que venga el reino de Él, que venga su poder y su gloria. Todo lo que es lo de Dios venga a la tierra. Y nosotros como hijos de Dios hay un sentir en el Espíritu de Dios, que empecemos y sigamos aún con más fervientemente clamando por ello. Porque Dios es un Dios bueno. Vamos a ir a Juan 3:6. Hoy vamos a ir a unas citas. En el nombre de Jesús, Juan 3:6. El ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Nosotros nacimos del Espíritu. Nosotros somos ese pueblo que el Señor ha querido por medio de nosotros, los que estamos en este tiempo, porque el reino de Dios fue establecido desde mucho antes. Desde el cielo viene el reino de Dios. El reino es el gobierno en el cielo. Ningún gobierno puede ejercer si no hay un poder que le respalde. La gloria es la atmósfera del cielo. La presencia de Dios es una atmósfera total sobre nosotros. Amén. El reino es el que pone la estructura para la gloria y el poder de Dios. Dios a través del Señor Jesús ha traído su reino a la tierra. Él decía, el reino de Dios ha llegado. Juan 18:36, vamos a leer Juan 18:36, dice, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fueran, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. El reino del Señor es un reino del cielo. Y Él, por medio de sus hijos, ha venido a establecer el reino de Él en cada uno de nosotros. Él ha venido a establecer su reino en cada casa. En cada casa ha venido a establecer su reino inconmovible. Nosotros podemos ver que el Señor, anteriormente, cuando vino Satanás interrumpió todo lo que fue lo de Dios, sacó lo que es a tratar de impedir el orden de Dios. Pero Dios envía a su Hijo Jesucristo a restaurar ese reino, a que ese reino fuese restaurado. El reino, Dios pone una estructura por medio de su reino. Cuando la gloria y el poder cae sobre nosotros es para establecer su reino en la tierra. Es una estructura que opera con el poder de Dios, con la gloria de Dios, con la presencia de Dios. Dios por medio de su presencia, Él viene a sanar. Dios por medio de su presencia predicó ese evangelio de liberación, ese evangelio donde fueron muchos sacados del cautiverio. Él echa fuera a los demonios, resucita a los muertos. El reino de Dios viene con un propósito específico. Dios trae un propósito por medio de su reino. El reino de Dios es un reino invisible. El reino de Dios es un reino de Dios espiritual. Espiritual es el reino de Dios.
natural establecido entre los hombres. El reino de Dios es la forma de gobierno de Dios. Es la forma como Él gobierna. Es la forma como dirige el Padre en el cielo, como dirige el Hijo y dirige el Espíritu Santo. El reino de Dios no es el mismo reino de esta tierra, porque el reino de esta tierra lo gobiernan los hombres. Y aún detrás de todo eso está el Señor, para aún Él permite gobernantes, Él permite quitar y poner reyes, como dice su palabra. Él quita y pone reyes. Pero Dios, con la venida del Señor Jesús, con la muerte en la cruz del Calvario, Él vino a establecer su reino en sus hijos, los que estamos en la tierra. En Hebreos 12:26 dice, cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Hermanitos, por favor, revisen sus micrófonos, por favor. Amén. Revisen sus micrófonos. Su voz hizo temblar la tierra, pero él hace otra promesa una vez más. Hace temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Dios ha venido a establecer su reino y Él quiere que cada uno de nosotros pidamos su reino en la tierra. Él quiere que lo pidamos. Él quiere que cada casa ahí de mis hermanos empiecen a pedir el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios. Es la manera como Dios dirige. Es la manera como Dios hace las cosas. Es la manera de que se establece la voluntad de Dios en cada hijo y en cada uno de nosotros. Porque nosotros antes estábamos en el reino de Satanás, pero ahora estamos en el reino de Dios. Él nos arrebata de un reinado del demonio para entrarnos a un reinado de Dios. Y nosotros podemos ver que todo va unido, tanto el reino de Dios como el poder de Dios y como la gloria de Dios. Ningún reino en la tierra puede separarse del reino de Dios. Por un tiempo lo puede hacer. Y aún hacen leyes sin Dios, aún hacen cosas sin Dios. Pero Dios siempre está como Dios soberano sobre todas las cosas de la tierra. Aún el mal se ha levantado a imitar todo lo que es el poder de Dios, a imitar todo lo que es el reino de Dios y a imitar todo lo que es el poder de Dios. Pero Dios está sobre encima aún de todo reino satánico. Dios dirige todo. Dios es el eje de todos nosotros. A Dios hay un poder que lo respalda, es el mismo Dios poderoso. Como acá en la tierra hay un gobierno humano, y ese gobierno humano hay leyes que respaldan ese gobierno humano, pero Dios respalda su reino, y su reino es para siempre, y todos los reinos se acabarán, hasta el reino de Satanás, el reino de la tierra, el reinado de los hombres se acaba. Pero el reino que va a permanecer para siempre es el reino de Dios. Y por eso cada uno de nosotros, Dios viene a establecer el reino en cada corazón de nosotros. En el cielo hay un poder que tiene ese reino y es el Dios Todopoderoso. La gloria de Dios es la atmósfera de Dios. Uno de los nombres de la gloria de Dios es la presencia, porque se llena la presencia de Dios en un ambiente espiritual, porque es una atmósfera en esos momentos de que hay un ámbito espiritual, lo que es de Dios, un poder de Dios, creado de Dios, que viene de Dios, de la soberanía de Dios, del poder de Dios, del reino de Dios, es la gloria de Dios. Ninguno de ellos tres pueden actuar independientemente. Siempre donde vemos el reino de Dios, está el reino de Dios, está el poder de Dios y está la gloria de Dios. Cuando Cristo vino, Él nos enseñó tal poder por medio del Espíritu Santo. Este reino no se da por medio de nada que no sea el Espíritu Santo. Esto es para establecer el reino de Dios en la tierra. No, cada uno de nosotros representamos el gobierno de Dios en la tierra. Cada uno de nosotros somos donde estemos, en las naciones, en los pueblos, en los campos, en la vereda. Tú y yo representamos el reino de Dios.
cada uno de nosotros, porque Dios vino a establecer el reino de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que ser testimonio del reino de Dios, porque cuando nosotros somos ese testimonio de que el reino de Dios está en nosotros, el que actúa en nosotros es el Espíritu Santo, el que maneja nuestras vidas y aún nuestra voluntad se doblega, se une a la voluntad de Dios. Cuando Dios pone una persona, es Dios quien la coloca, es Dios quien la elige, es Dios quien la aparta, es Dios que viene y saca a una persona y la hace nacer de nuevo y le da una encomienda en la tierra, como el Señor Jesucristo cuando él empezó su ministerio. Él vino, recibió al Espíritu Santo, fue bautizado, luego recibió el poder del Espíritu Santo y él fue enviado a vivir el reino de Dios, a sembrar el reino de Dios, a establecer el reino de Dios. Y Dios viene y nos sigue hablando en su palabra. Vamos a 1 Corintios 4:20, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. El reino de Dios es poder de Dios. Nosotros podemos hablar muchas cosas, pero nuestro corazón y nuestras actitudes van a mostrar si verdaderamente nosotros estamos viviendo y verdaderamente el Señor es el Rey de nuestro corazón. Por eso cuando nosotros ya no nos gobernamos, sino cuando ya nosotros nuestras palabras ya van sazonadas con el Espíritu Santo, ahí podemos representar que el reino de Dios está en nosotros. Y entonces al estar el reino de Dios en nosotros y a dejar que Dios gobierne totalmente nuestras vidas, vamos a ser efectivos en el reino. Mientras tanto, nosotros no podemos ser efectivos. Nosotros somos efectivos en el reino cuando nosotros tenemos ese carácter de Cristo, esa vida de Cristo, cuando Él gobierna totalmente nuestra vida. A nosotros ya no nos pueden gobernar nuestras emociones, no nos pueden gobernar nuestros anhelos, nuestros deseos. Nada nos puede gobernar. Aún nosotros, para movernos a un lugar, tenemos que estar con el reino de Dios y Él nos da la autorización, el Rey de Reyes, ve a tal lugar. Cuando Él le hablaba a los apóstoles, cuando le hablaba, le decía a ellos, vayan a tal lugar, hablaba el Espíritu Santo, vayan allí, no vayan a este lugar, vayan allí, muevan allí, hagan allí, todo guiados totalmente por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya reina, Él ya gobierna, Él tomó gobierno de nuestras emociones, Él tomó el gobierno de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de los sueños, Él tomó todo el gobierno y cuando Él gobierna en nuestros corazones, entonces se levanta un deseo, un anhelo de que tú anhelas, así no te guste, así tú no lo sientas, pero sientes un anhelo, no, yo voy a servirle a Dios porque Dios gobierna mi vida. Porque ya no me quiero gobernar yo, sino que quiero que Dios establezca su reino en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis generaciones. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios muy poderoso. Quiero acá que leamos en Hebreos 12:26. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, ese ya lo leímos, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Dios quiere que nosotros podamos entender que por medio de Jesús vinieron promesas a nosotros. Y esas promesas Dios las cumple, pero todas esas promesas tienen que ir unidas al reino de Dios, unidas a lo que Dios declaró por medio de Cristo. Dios declaró por medio de Cristo que nosotros íbamos a tener libertad. Y en Cristo somos libres, ya libres del pecado, ya se pagó una deuda. En la cruz del Calvario se pagó la deuda de pecado que nosotros teníamos. Y por eso nosotros entramos al reino de Dios. Y como Él ya es el que gobierna, entonces nosotros ya no nos agrada el pecado. Nosotros ya no vivimos para esas cosas que anteriormente nosotros hacíamos. Dios es un Dios poderoso. Él nos ha dado una ciudadanía. Él nos ha dado una posesión adquirida. Él nos ha dado unos derechos en Cristo. Cuando nosotros nacimos de nuevo y recibimos a Cristo como nuestro Salvador,
nosotros entramos directamente al reino, directo al reino de Dios y entonces ya le empieza a gobernar tu vida. Es cuando tus cosas se vuelven muchas veces al revés. Cuando tú no le ves ni pies ni cabeza a tus cosas. Hay cosas que parecían que estaban bien, pero cuando ves, se tuercen. Es cuando Dios está desbaratando todo lo nuestro y está dando una vuelta total a todos nosotros y trayéndonos a un arrepentimiento total. Porque eso es el nacer de nuevo, se ve el arrepentimiento, se ve el cambio, se ve la conversión. Lo que tú hacías antes ya no lo haces, porque ya ha entrado el reino de Dios a gobernar tu vida. Y lo que te gobernaba antes, que era el mal, que era el pecado, que era tu propia voluntad, que era tu propio anhelo, que era tu altivez, tu orgullo, tu arrogancia, viene y tiene como decía ahí la pastora, una metamorfosis, un cambio. Ya tú dejas de ser lo que era antes para entrar y porque ya Dios viene y cuando Él toma una vida, Él viene y toma una vida y Él la cambia, Él la transforma por medio del Espíritu Santo. Lo que tú hacías antes ya no sientes anhelo de hacerlo. Y si tú aún lo haces, tú te sientes reargüido porque inmediatamente viene el Espíritu Santo y te rearguye, te duele el corazón, le falla a mi Señor, porque ya esa naturaleza, hay una lucha en esa naturaleza carnal con esa naturaleza espiritual, porque ahí está gobernando, empezando a gobernar Dios sus vidas. Por eso no debemos flaquear, no debemos decaer, sino seguir adelante. Al contrario, sigue reinando en mi corazón, en mi vida, en mi casa, en mis generaciones. Yo quiero tu reino, por eso esta canción habla, pídelo, empieza a pedir ese reino, empieza a pedir el poder, empieza a pedir la gloria, la atmósfera de Dios, la chequiná de Dios, la presencia de Dios, porque si la presencia de Dios está en tu casa, lo que te afligía ya no te va a afligir, te afligirá por un momento, hasta por un día, pero al otro día amanecerás diferente, porque Dios toma control de cada situación y de cada vida, porque nosotros somos ciudadanos del cielo, porque el reino de Dios vino del cielo y ha llegado a nuestro corazón y Dios ha venido a traer el cielo a tu vida y a mi vida. Él ha venido aquí a poner su gobierno, que es un gobierno que en este momento lo podemos sentir en nuestros corazones, es espiritual, que está dentro de nosotros, porque ese gobierno vino por pagar Cristo una cruz y un precio por nosotros, porque Él nos ha dado una autoridad de entrar a ese reino. Dios nos ha dado una autoridad y una autoridad cuando nosotros nacemos de nuevo, esa autoridad nos hace entrar al reino, nos hace tomarlo de Dios, nos hace vivirlo de Dios y nos atrae a Dios y atrae el cielo a nosotros. Y es un derecho que Dios nos da como hijos, de que su reino sea establecido en nosotros, porque Él pagó ese derecho, Él lo pagó para que ese reino de Dios llegue a nosotros. El reino de Dios es totalmente sobrenatural. El reino de Dios es sobrenatural. Tú no lo puedes ver en el momento cuando Él entra a tu corazón y gobierna, empieza a gobernar cada área tuya, empieza a gobernar cada área y cada parte tuya. En ese momento, tú de pronto no lo puedes percibir, sino que tú empiezas a ver, pero ¿por qué las cosas se tornaron tan diferentes? Yo antes hacía esto y ahora no se me facilita hacerlo. Yo antes hacía lo que quería y ahora no lo puedo hacer. Siento obstáculos en mi vida, siento impedimentos. Pues déjame decirte que el reino de Dios ha llegado a tu vida y que Dios ha venido a gobernarte por encima de tu misma carne, por encima de todo lo tuyo. Por eso ahí, como leímos en Juan 18:36, mi reino no es reino terrenal. Si lo fueran, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado. Pero era un reino que Dios lo iba a manifestar porque Él tenía que ser entregado. No hubo impedimento que impidiera que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y muriera. Porque Él venía a establecer ese reino que fue predicado allá por Juan el Bautista. Un reino de arrepentimiento, un reino de conversión, un reino de dominio, del dominio de Dios. Y Él lo hizo por medio de Cristo con amor. Él comenzó su reinado con amor. Con amor Él fue y salvó a muchos.
Él predicó el evangelio y donde él iba habían sanidades, milagros, pero también había liberaciones. En el reino de Dios es algo que es muy principal, es la liberación de las almas, porque muchas almas pueden sanarse, puede haber una sanidad de un cáncer, pero no hay una liberación en lo profundo del corazón y esa alma ser libre. Y vuelve y recae esa persona. Es necesario que haya una liberación en ese corazón y sean rotas las cadenas, las ataduras, las ligaduras y todo lo que ataba a esa persona venga y sea libre. Por eso las personas tienen que entender que es un proceso, que es una obra del Espíritu Santo y que muchas veces no dejamos que Dios reine en los corazones. Le decimos, Señor, yo te entrego una parte, Señor, pero esta otra parte no te la entrego, Señor. No te puedo entregar este carácter que tengo, que no me soporto nada. No puedo entregarte esta rebelión. No puedo, te entrego una parte. Y no dejamos que Dios gobierne todo nuestro corazón. Entonces hay un reino dividido en tu corazón. Dios no quiere que tu corazón esté dividido. Dios quiere que el reino de Dios venga a tu vida y haya vida, porque el reino ha venido a traer vida en tu corazón y ha venido a establecer el poder y la gloria misma de Dios. Cuando el reino de Dios viene a una vida que totalmente esa vida se humilla, se rinde, dice, Señor, yo te saco la bandera blanca, Señor, me rindo a tu voluntad y hazlo como tú quieras, así me duela, Señor. El reino de Dios es sobrenatural, es un reino espiritual. Cada uno de nosotros representamos el gobierno de Dios y ese gobierno de Dios está en ti. Por eso es tan importante que Dios gobierne totalmente tu corazón. Porque vuelven a la cárcel, vuelven por la misma puerta y se entran y quedan ahí postrados. Dios no quiere eso, Dios quiere que se abrió la puerta, tú camines por el camino que Dios te abrió. No te devuelvas a lo mismo. Cuida tu liberación. Porque el reino de Dios ha llegado a tu vida para que Él gobierne, porque Él no impone nada. El reino de Él no viene y Él no empieza a imponerte. No, viene ahí y te forza, no. Es que tú le amas tanto. Es que tú empiezas a amarle de verdad. Y como tú le amas, no quieres que Él se sienta mal porque yo le hago mal. No, sino que Él me ama y yo le amo y yo dejo todo por Él, que si tengo que entregar, le digo, Señor, entrego, me despojo, Señor, aunque me duela muchas veces, pero lo principal es que tú seas glorificado. O sea, yo desaparezco, tú desapareces para que Él sea glorificado. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer para que tu reino sea establecido en esta tierra que ha sido tan dañada? ¿Qué tengo que hacer para que mis vecinos te conozcan, Señor? Pero si salgo y no soporto ni siquiera a mi vecino y no soporto nada. Entonces, ¿cuál es el reino de Dios que estás viviendo en tu vida? Si no soportas ni a tus hijos ni a tu esposo, si no soportas que te digan nada, no lo soportas. Pero Dios quiere que tú verdaderamente dejes que el reino de Dios no esté dividido en tu corazón, sino que el reino de Dios sea establecido, que lo pidas. Mira como esta canción que ahorita que termine, por favor, Maribel, vuelve y colócala. Dios me la daba en un sueño. Me la daba y me hablaba del cielo. Dios me hablaba. Y me desperté y toda la semana fue lo mismo, el Espíritu Santo cantándome la canción a mi espíritu. Miren, mi hermano, yo ni sabía que la canción, seguro se los digo delante de Dios. Y sé que Dios nos está hablando, yo sé cuando Dios me habla y yo sé que tú también sabes cuando Dios te habla y Dios te está hablando. Deja que el reino de Dios, pídelo, si tú sientes que el reino de Dios no ha sido totalidad en tu vida, pídelo, mi hermano, pídelo, mi hermana, dile al Señor que tú lo quieres, dile que tú quieres el poder, dile que tú quieres la gloria, que tú quieres la misma presencia de Él en tu casa, que si tú tienes que entregar, vas a entregar lo que sea con tal de que Dios sea establecido en esta tierra y muchos le puedan conocer y nosotros podamos ser portadores de su reino y de su gracia. Dios es poderoso, Dios es poderoso. Dios quiere que podamos conocerle más a profundidad.
mucho más a profundidad. Como tú no conoces a una persona si tú no la tratas, si tú no convives con ella, si tú no sabes cómo es cuando tú te levantas y cuando tú te acuestas con ella. ¿Cómo tú, si no la conoces, si tú conoces solamente una parte de esa persona? Pero Dios quiere que tú le conozcas en totalidad, que tú te levantes con Él, que tú te acuestes con Él, que tu levantarse a Cristo, tu pensamiento Cristo, que todo lo que tú hagas sea en torno a Él, que todo lo que tú emprendas sea en torno a Él, que si tú estás viviendo una situación, aunque tú no la conozcas, aunque tú no la entiendas, tú puedas entender que Él está y que no nos ha dejado solos, que siempre ha estado ahí, que Él es el que ha venido a remover todo, a sacar aún lo más oculto de tu corazón. Dios, saca lo más, dile al Señor, Señor, saca aún lo más escondido, como decía David, escudriña mi corazón, Señor, y aún lo que me es oculto, sácamelo a la luz, Señor. No quiero nada, nada. Quiero que mi habitación esté totalmente vacía para que el reino de Dios la ocupe, para que Dios sea el que gobierne. Dios no comparte su habitación con nadie, mis hermanos. Dios no la comparte. Por eso tú no puedes hacer una habitación tuya y una habitación de Dios, que tus cosas estén ahí revueltas con las de Dios. No, no, porque nuestras cosas no funcionan en el reino. Tus anhelitos no funcionan en el reino. Tus pensamientos no funcionan en el reino. Todo tiene que ser de Dios porque Él sabe cómo es. Él sabe hoy y Él sabe el mañana. Él sabe tus pensamientos, aún los que tú vas a pensar. Él sabe todo. Él sabe qué de ti puede ser obstáculo para impedir que el reino de Dios no llegue a tu vida. Él lo sabe. Por eso Él te lo pide, entrégamelo. Entrégame eso que hay ahí en tu corazón y que has luchado todo el tiempo con eso. Entrégamelo. Entrégamelo, te dice el Señor. Entrégame eso. Dios es poderoso. Dios nos ha dado un alma, un espíritu, un cuerpo. Él nos ha dado su reino. Él nos ha sacado de las tinieblas. Dios, Jesucristo en la cruz, derrotó, destruyó a Satanás. Muchos aún están viviendo en ese gobierno de Satanás, oprimidos. Muchos están ahí todavía porque hay un reino dividido y Dios no quiere que el reino de Dios esté dividido en ti. Dios quiere que tú te levantes y que tú te humilles y que tú le obedezcas, porque tu desobediencia hace que Satanás se apodere de ti, se apodere de ciertas áreas. Tu desobediencia le quita que Dios entre con su poder, porque tú no le obedeces. Por eso Dios quiere que la obediencia tuya le cierre las puertas a Satanás. Todo derecho se ha cerrado en tu vida en el nombre de Jesús. Todo derecho por tu obediencia es cerrado. Por eso en el nombre de Jesús, todo derecho que tú le abriste a Satanás se ha cerrado en el nombre de Jesús. Con tu desobediencia fue abierto. Pero Dios quiere que con tu obediencia se cierre toda esa puerta. Ciérrala. Sé obediente. Que esta cosa mínima. En esa cosa mínima, sé obediente. Por pequeña que tú la veas, sé obediente. Porque una desobediencia cierra la puerta de Dios. Por favor, hermanitos, abramos las puertas a Dios. Y cerremos las puertas al diablo. Dios no quiere más esclavitud. Él nos trajo al reino de Él para ser libres. Libres, somos libres en Cristo. Le quitó el poder a Satanás. Él nos trajo a su reino, a establecerlo en nuestros corazones. Caminemos en esa sumisión a Dios, en esa obediencia, siempre en esa renuncia. Cada día renunciemos a toda rebeldía. Renunciemos, porque muchas veces nos rebelamos de una y otra manera, nos rebelamos a un esposo, nos rebelamos a una veces que nos digan los hijos algo, nos rebelamos, es que a mí me parece, es que a mí no me parece, y siempre sacamos nuestros argumentos. Una de las cosas de la rebeldía son los argumentos, porque son sutiles. Tú argumentas,
Tú sacas tus argumentos, pero Dios quiere que aún esos argumentos salgan de nuestra vida, para que tú puedas ver la gloria de Dios y el poder de Dios manifestado en tu vida y en tu casa. Porque es tiempo de que veas manifestado el poder de Dios en tu vida y en tu casa. Porque tanta palabra no ha sido en vano, mi hermano, porque te digo que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo es el que te habla. El Espíritu Santo es el que te dice, deja eso que tú dices, pero sí es el Espíritu, no, pero no es que yo no quiero, pero Dios sí quiere que tú lo dejes, para que tú le representes el gobierno de Dios por el Espíritu, porque tú eres un ciudadano del reino de Dios de los cielos, porque el reino de Dios está en ti, porque donde tú vayas ha llegado el reino de Dios, con derechos, y los derechos son de Dios. Nada del reino de Dios. Dios nos da esos derechos, pero los derechos vienen de Dios y es como nosotros usemos todo lo de Dios. Y como es de Él, le administramos bien, hacemos todo en buena administración. Por eso Dios está levantando siervos llenos del Espíritu Santo, siervos que primero se sujetaron, siervos que primero cumplieron el orden de Dios y que dejaron que Dios fuera el gobierno en su vida, que aún tuvieron que entregar cosas que para ellos eran una carrera, un trabajo, aún entregaron hijos, como lo dice la palabra también allá en Hebreos 11. Todos esos hombres de Dios, el tiempo, entregaron tiempo a Dios, tiempo, porque dejaron que el gobierno de Dios reinara sus vidas y gobernara sus vidas. Y Dios los ha puesto para poder discipular a otros, para poder dirigir a otros. Por eso nosotros dejémonos discipular, dejémonos guiar, no argumentemos, porque muchas veces venimos dañados, venimos con daños desde la niñez, desde nuestros padres, desde nuestra juventud, porque todo extremo es malo. Hay muchos padres que violentaron los hijos demasiado. Hay otros padres que les dieron demasiado amor, alcahuetería y todo, también los dañaron. Todo exceso es malo. Todo tiene que ir así, bien concertado, bien firme, bien, porque Dios viene a establecernos su reino firme. Él no nos consiente, Él nos consiente, pero no nos alcahuetea. Cuando Él tiene que reprendernos y darnos nuestro juetazo, no lo da. Cuando Él tiene que enderezar nuestros caminos, los endereza. Cuando necesitamos del amor de Él, viene y nos ama. Pero Él todo lo da a medida. Ese es el reino de Dios. Y Dios quiere hoy que podamos entender lo que es el reino de Dios y pedirlo. Porque esta canción habla de pedirlo y de pedírselo al Espíritu Santo para que Él siga cumpliendo su propósito, para que Él siga confirmando su reino, para que sea Él el rey, para que Él sea el rey y su reino está vivo. El reino de Dios está vivo. Vayamos a Salmo 103, 19, 21. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que estén atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor de los ejércitos, de ángeles que les sirven, y hacen su voluntad. Hasta los ángeles hacen la voluntad del Señor. Todos hacen la voluntad del Señor. Todos hacen la voluntad del Señor. Todos hacen la voluntad del Señor. Todo está sujeto al Señor, la tierra, la naturaleza, los animales, nosotros, todos hacen la voluntad del Señor. Y el que no la hace, la va a hacer tarde o temprano. El poder de Dios es poderoso. Leamos Salmo 145, 13. Pues tu reino es un reino eterno. Gobierna de generación en generación. Dios está gobernando tu vida y va a gobernar tus generaciones. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. Él nunca va a pasarse de sus promesas porque Él habló de sus promesas y las cumplió.
Él levantó una promesa en nosotros, que nos daría una descendencia que le serviría, que le amaría, que le adoraría. Y así es. De nosotros ha levantado una descendencia. Dios nos ha sacado de padres aún que le servían, pero no le servían tanto como venimos a servirle nosotros como esa nueva generación. Y como que aún la generación de nosotros le va a servir más. Así hace Dios, Él se va regando cada generación, va estableciendo su reino y va mostrando en cada generación para que la ha llamado. Y Dios la va metiendo en sus planes poderosos. El poder del reino esforza las leyes del reino por medio de que Dios pone esas leyes en nosotros. Por cada parte del reino de Dios que es Cristo. Él trajo esa ley a nosotros y esa ley fue en salvación, esa ley fue en libertad, esa ley fue en vida, esa ley fue en volvernos al Padre, en volvernos y presentarnos al Padre en esa imagen, porque había una imagen que se perdió en nosotros que fue la del Padre. Entonces, por medio de Cristo, Él vino y colocó y nos devolvió la imagen. Y ahora el Señor nos ve a través de Cristo. Con la imagen de Cristo nos puede ver Dios. Y ese es uno de los poderes del reino de Dios. Él viene a nosotros. Él nos confronta. Él nos habla. Él nos mete a su reino para establecerlo, para encaminarnos. Él nos llama para vivirlo. Él nos llama para llevarlo. Él nos llama para entregarlo a otros por medio no de nosotros, sino por medio de la presencia de Dios en nosotros. Cuando oramos por alguien hay un poder en nosotros que es de Dios, que es del reino de Dios y por eso viene a otras vidas para traer ese orden. Y vemos que cuando tú oras por una persona, en la casa todo se desordena. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pero mire, esto se volvió así. Pero mire, fulanito esto, pero sutanito otro. Pero es Dios que vino a desordenar para ordenar. Dios ordena en el cuerpo de Cristo las familias, las casas y las generaciones. Todo tiene que ir concorde a Dios. Todo tiene que ir conforme al reino de Dios. Todo. Y todos nosotros siempre debemos llevar todo lo que es, todo lo que Dios nos da, aún aquellas personas que Dios nos usa para que se conviertan, todo llevarlo a Dios, todo así como hemos visto muchas veces cuando los pastores oran, todo va en torno al reino, allá, adorar a Dios, a que Dios sea reconocido, a que Dios sea establecido, a que todos le conozcan, a que Dios tome su lugar, el origen de Dios, ahí como es el origen de Dios, como fue el reino de Dios desde el principio, ahí, todo en unidad del Espíritu, todo en esa unidad, todo es en esa unidad. En Hechos 1 podemos leer el contexto, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiene tiempo y ustedes no les corresponde saberlo. Dios tiene el tiempo para todo. Va a venir un tiempo donde Dios va a establecer para siempre su reino, para siempre. Ya nadie le va a revocar su reino y hay un tiempo establecido por Dios para ese reino. En Apocalipsis 13:8, y adorarán a la bestia todos los